está? ¿Qué tal? Bueno, estamos en otra edición de La Historia No Contada con el excelentísimo maestro Víctor Salazar y este servidor Martín Vergara. Maestro Víctor, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas se noches, encuentra? Martín. Buenas noches a todos los que estamos ahí conectados, ¿no? Bueno, hoy día estamos y vamos a dar a saber lo que es las escuelas iniciáticas, ¿no? Cómo se Sí, originan, en qué año y cómo fue ese aspecto de la historia. claro. Vamos a ver. Ok. Las escuelas iniciáticas nacen, pues, conjuntamente, casi desde los primeros tiempos, ¿no? En que la raza humana comienza a evolucionar, ¿no? Estamos hablando del 3.3 en el tiempo de la Lemuria, ¿no? Cuando llegaron los grandes instructores de la humanidad, ¿no? A planeta Tierra, ¿no? Esta gran fraternidad llegó pues desde el planeta Chudra, como dicen los Vedas, ¿no? Chudra es el planeta Venus, ¿no? Llegaron los instructores de la gran fraternidad que antiguamente se llamaba la fraternidad del dragón, pero como sonaba un poquito así medio tenebroso el término dragón, porque se asociaba mucho al término reptil, de los reptilianos, aunque en sí eran reptiles, ¿no? La gran fraternidad blanca, ¿no? ¿Por qué eran reptiles? Porque en la guerra de Orión, cuando se llevó la guerra de Orión, habían dos facciones, la confederación, ¿no? La confederación, decimos, habíamos dicho que la confederación está organizada por seres de diferentes dimensiones, ¿no? Energéticos, pensamientos, formas, y la federación sí eran seres así físicos, ¿no? Entonces, cuando este conflicto se había generado en todo el universo, se le solicitó a los Kumaras, a los regentes de Venus, se les solicitó que reencarnasen, ¿no? En los cuerpos que nazcan ¿no? En cuerpos de reptiles, ¿no? De los contrarios a ellos, ¿no? Entonces, eso originó de que nazcan en la cultura, en la raza reptil, nazcan kumaras en forma de reptil, ¿no? Y eso a través del tiempo fue evolucionando y se generó una raza reptil más generosa, buena, por decirlo así en términos humanos, ¿no? Más comprensible, todo ello, y ellos fueron lo que a través del tiempo se formaron lo que es la hermandad del dragón, ¿no? Pero como ese término era un poquito conflictivo, tenebroso, se le llamó, se le cambió el nombre y se le puso la Gran Hermandad Blanca, ¿no? Esta Gran Hermandad llegó a la Tierra en tiempos pues en que la humanidad estaba desarrollándose. Hablamos de lo que era la cultura lemur, ¿no? Lemur, son los mu en sí, la cultura mu, pero se le conoce como Lemuria. Esta raza es oriunda, o sea, esta es la raza original del planeta Tierra, la cultura mu, ¿no? Conocidos como los lemurias, ¿no? Esta raza, cada raza tiene 7 subrazas, ¿no? Entonces, en el 3.3 de la raza es donde el ser humano comienza a tomar más conciencia de su existencia y su realidad histórica, ¿no? Entonces, reencarnaron en este planeta muchos espíritus elevados de diferentes, de otros planetas. Comenzaron a hacer tomar cuerpos de diferentes, eh, por decirlo así, diferentes razas humanas, lemures.
esta gran fraternidad llegó en lo que hoy día podríamos llamar una raza madrina, una inmensa nave, que era más o menos como más de 10 kilómetros, ¿no? En aquel tiempo, lo que hoy día conocemos como el desierto de Gobi en Mongolia, en aquellos tiempos era parte del océano, ¿no? Ya. Entonces, en ese océano había una isla, la que se llamaba la Isla Sagrada, la Isla Blanca. Descendió esta inmensa nave, ¿no? Y en ellos vinieron lo que llamaríamos los instructores del mundo, la Gran Hermandad Blanca, ¿no? Esta Gran Hermandad Blanca estaba acondicionada para que ellos ayuden, ¿no?, a la evolución y el crecimiento de esta humanidad. Habíamos dicho también que la ayuda no es directa, sino indirecta, ¿no? Indirecta, ¿por qué? Porque ya como experiencia anterior, otras culturas, otras razas que habían llegado, o sea, la raza humana se había hecho dependiente, ¿no? Dependiente de estos seres que llegaban y eran adorados como dioses, ¿no? Entonces ellos se iban, venían, se iban y venían, ¿no? Pero esta gran hermandad blanca dirigida por los Kumaras y el gran hermano Sanat Kumara, es el regente que reemplazó a Iblis. En algunas culturas lo llaman Samael o Samael, Iblis o Caligastri, ¿no? Ese es el nombre que se asume en estos personajes, en este personaje que era el regente, el que regía, el que administraba el planeta Tierra. Él era el encargado del planeta. Cada planeta que existe tiene un administrador, quien lo administra, ¿no? Para ver el proceso evolutivo de la raza humana, ¿no? Caligastri, desgraciadamente, se asoció a la idea que tenía Luzbel, ¿no? Satanás, que era uno de los vigilantes instructores que habían llegado en la primera oleada, porque llegaron 7 instructores primero al planeta Tierra para enseñarles, ¿no? El cultivo, un proceso de que el lemur comience a desarrollarse, a evolucionar, ¿no? Enseñándole la agricultura, cosas así, no tecnología, sino los primeros pasos que necesitaba para poderse desarrollar, ¿no? Entonces, al generarse un gran conflicto, muchos de estos seres se unieron a la idea de Luzbel, ¿no? De Luzbel, que ya lo habíamos comentado en unas reuniones anteriores, cuál había sido la falta aparente de Luzbel, ¿no? Porque si vemos a Luzbel dentro de un punto más observador, la idea de Luzbel era que todas las razas tengan libre albedrío. Claro. Tengan un libre albedrío, ¿no? Entonces, en este planeta tenía que existir el libre albedrío y la dualidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Habíamos comentado en reuniones anteriores que las razas que están en otras dimensiones más elevadas son más lógicas, ¿no? Lógicas. No entienden el sentimiento, las emociones como los seres humanos lo entendemos, ¿no? Como en los términos de amar y amor, no lo entienden así, como nosotros lo entendemos. Son más lógicos y actúan de acuerdo a la necesidad del momento, que es lo mejor que se puede hacer para ese momento. Y esa experiencia
está bien registrado en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham recibe la visita de estos mensajeros, se van a dirigir para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le pregunta qué es lo que va a pasar y le dice que, bueno, vamos a destruir estas ciudades porque hay mucha maldad. Entonces Abraham le pregunta, pero maestro, si hubiesen 50, ¿no lo destruirías? Ok, le dice, sí, por amor a esos 50 no destruiríamos la ciudad. Maestro, por amor, pues si hubiesen 40, 30, le dice, sí, por amor a esos 30 no la destruirían. Maestro, si hay 10, bueno, le dice, mira Abraham, avísale a tu sobrino que vamos a destruir la ciudad. Y eso pasó. Fue Abraham, le avisó a Lot, lo sacó a Lot y la destruyeron, ¿no? Destruyeron esta ciudad, Sodoma y Gomorra, que son dos. Ahora, esa destrucción fue donde se usaron armas nucleares, armas muy potentes, porque la descripción que da dice que se levantó un fuego en forma de hongo. Es la misma característica de una bomba que se aventó en Hiroshima, ¿no? La misma bomba nuclear que se aventó, ¿no? Da la misma descripción en el Antiguo Testamento, ¿no? Perdón, en la literatura que leímos regularmente, conocida como el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos a todas estas experiencias que la humanidad va desarrollando y aprendiendo, llega un momento en que la intervención directa de estos seres ya se hace indirecta. O sea, buscan un intermedio para poderse comunicar con la humanidad, ya no directa, para que haya un desapego, ¿no es cierto? Es así que nacen lo que se le llaman los sacerdotes, y estos personajes les transmiten todo un conocimiento a ellos, ¿no? Tanto del desarrollo interno del hombre y toda su potencialidad, como también de la existencia de todo lo que existe en el universo, ¿no? Tanto es así que le enseñan la astrología, por ejemplo, y la influencia de los planetas en el ser humano, ¿no? En el ser humano. Entonces, le enseña la medicina, literatura, todo esto, ¿no? Y estos sacerdotes comienzan a transmitir este conocimiento a la humanidad, ¿no? Entonces, se comienza a rastrear lo que serían las primeras escuelas, ¿no? El hermetismo, las primeras escuelas en la humanidad, ¿no? Donde estos sacerdotes comienzan a transmitir, ya no a todas las personas, sino a ciertas personas que tienen ciertas inquietudes o personas que están más avanzadas. Avanzadas, digo, en el término que han reencarnado más en la vida, ¿no? En la tierra, ¿no? Y eso les permite poder crecer. Entonces, encontramos, por ejemplo, en Sumeria, ¿no? Las primeras experiencias de los ritos del mitraísmo por Irán, por toda esa zona Mesopotamia, también encontramos, por ejemplo, el nacimiento de la gnosis, ¿no? De la gnosis, ¿no? Y cuando decimos Sumeria, tenemos que recordar, porque no podemos dejar pasar la presencia de estos seres a la cual la historia le llama los Anunnakis, los seres que llegaron del cielo a la tierra, los hijos de Nu. Hablamos de Enki y de Enlil, pero ese es otro tema. Entonces, en toda esta zona de Mesopotamia comienza a desarrollarse un conocimiento, ¿no? Un conocimiento que inmigra a diferentes latitudes del planeta, ¿no? En aquellos tiempos había lo que llamamos el continente Atlante y
el continente Mu, que está el continente Mu está en el Océano Pacífico y el continente Atlante está en el Océano Atlántico, ¿no? Habíamos comentado en charlas anteriores que los atlantes es la mezcla de humano con seres extraterrestres. Ellos son los mestizos, los hijos de estos personajes, ¿no? En algunas tradiciones le llaman, pues, los hijos de los Yiyis, ¿no? Los caídos del cielo y todas esas cosas en tradiciones, ¿no? Entonces, se transmite un conocimiento más avanzado. Entonces, aquí ya se le transmite tecnología, ¿no? Tecnología, la forma en que el ser humano puede desarrollarse más allá de los sentidos físicos, sino ir a otros niveles de conciencia, a otras frecuencias dimensionales, ¿no? Entonces, las escuelas herméticas comienzan a formarse bajo estos conceptos, ¿no? ¿No? A través del tiempo, se enfoca después en Egipto también, ¿no? Las otras escuelas herméticas, ¿no? Donde se comienzan a enseñar en estos templos todo este amalgama de conocimiento que enriquecía la lógica y la experiencia personal del ser humano, ¿no? Cuando hablamos de experiencia personal, entonces los seres humanos en esta escuela se les enseñaban primeramente aprender cuál es la razón de la existencia del ser humano con el universo, cuál es el papel, qué representa, quién es, por qué está aquí, cómo se está desarrollando y cuál es el propósito del ser humano, ¿no? Eso es lo que comienza en los primeros pasos de lo que se le enseña en una escuela hermética, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo, ya no era para todos, sino para ciertas personas que habían llegado a cierto nivel, ¿no? Que sería más asequible poder entender toda esta dimensión de esta enseñanza hermética. Hermetismo o misticismo o esotérico, que significa, por ejemplo, cuando nosotros decimos exotérico, estamos hablando de un conocimiento externo, que mucha gente lo puede saber. Cuando hablamos de esotérico, ya es interno. Hermético, interno. O sea que este conocimiento ya no se le puede dar a todos, sino a ciertos grupos, a ciertas personas que poco a poco va ganando a través de la búsqueda personal, va ganando ese espacio para poder llegar a ser parte como miembro de estas escuelas, ¿no? El procedimiento tampoco no era fácil del ingreso, era tan arriesgoso porque podía hasta perder la vida, ¿no? ¿Cómo llegaba uno a ser parte de estas escuelas herméticas donde se transmitía este conocimiento, ¿no? ¿No? Era a través de la búsqueda personal, ¿no? Y de las grandes, estos maestros tenían todo de ver el aura, de ver el aura de las personas, ¿no? De sentir su vibración de la persona para poder ser invitado a ingresar a esta fraternidad, ¿no? En estas fraternidades había condiciones de ingreso, ¿no? Condiciones de ingreso a estas órdenes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un adagio que dice, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, llega el maestro. Es algo así, ¿no? O sea, cuando ya tú estás, tu cuerpo está irradiando cierta energía de una búsqueda interna, ¿no? Se reconecta a ciertas frecuencias que de una de otra forma comienza a llegarle el mensaje de cómo es el camino, ¿no? Y esto lo describe Gurdjieff, ¿no? En su libro, que se llama, ¿cómo se llama? Encuentro con hombres notables, ¿no? Entonces ahí describe toda la búsqueda interna y cómo él llega a estas escuelas herméticas que existen hasta hoy en día, ¿no? En lugares muy especiales, en diferentes partes del mundo. Esa es la dirigida por la Fraternidad Blanca,
¿no? A ver, ¿cómo era el ingreso a esta escuela? ¿No? Primeramente, uno se autopreparaba personalmente, ¿no? Para poder buscar cómo llegar a esta escuela, ¿no? A través de investigaciones, buscando las fuentes de cómo se encuentran los caminos, ¿no? Cómo se encuentran los caminos. Entonces, daba que de repente te topabas en un lugar con una persona que te observaba, tu forma de ser, tu forma de vivir, tu búsqueda, y ese era el puente que te reconectaba con la escuela, ¿no? Ujú. Entonces, la conexión con la escuela tenía sus condiciones también, ¿no? Como es, las escuelas hoy en día tienen casi las mismas características, ¿no? Han sobrevivido a través del tiempo ese conocimiento, ¿no? Sus rituales, su forma de ser, ¿no? Por ejemplo, podemos decir básicamente que uno de los primeros rituales que se conoce en la historia de la humanidad es el ritual de Mitra, ¿no? Que es ritual solar. Lo que nosotros conocemos más, la escuela pitagórica, ¿no? Los esenios, zoroastrismo, la escuela hindú, de los Vedas y todas las tradiciones que se iban aglutinando en las escuelas herméticas, un conocimiento muy enriquecedor y para el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, pero para entrar tenía un proceso, ¿no? Habíamos dicho que el proceso es a veces cuando te entrevistan, ¿no? Te entrevistan y los maestros ven tu condición, ¿no? Y respondes a ciertas preguntas que más o menos son indicativos que entiendes hacia dónde vas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces, los maestros consultaban entre ellos para después invitarlo a una reunión a este profano, ¿no? Se le llama profano en el término, en las escuelas le llaman profano al ser humano, ¿no? Porque cuando uno pasa por un ritual y es iniciado, ya es un iniciado, ya no se le llama profanos, ¿no? Claro, cuando ya es Se niño supone varón. que el profano es aquel que no entiende lo que es la esencia de lo que es el conocimiento y de la escuela herméticas que transmiten, ¿no? Hermética porque es para ciertos grupos, hemos dicho, ¿no? El hermetismo indica que hay un silencio y que solo cierta gente debe saber, ¿no? Pero eso tiene su porqué, porque a través de la historia, a estas escuelas, podemos decir abiertamente que la Inquisición la perseguía para eliminarla, ¿no? Podemos ver a través de la historia que siempre ha habido una contracorriente que sirve a los propósitos de pretender destruir esta fuente de luz para la humanidad, ¿no? Siempre va a haber así, ¿no? Cuando hay algo positivo, encuentras a tu costado algo negativo. Pero eso no significa que sea malo, sino simplemente porque es el opuesto que necesitas para que te dé la contrafuerza, para que hagas el Ujú. esfuerzo de avanzar, ¿no? A veces vemos y malentendemos malo y bueno, ¿no? Las dos son necesarias para poder entender con claridad, ¿no? Y ser consciente de que hay cosas que nos pueden afectar y cosas que no nos pueden afectar. Es como el dulce y el azúcar, ¿no? Malo y bueno, la dulce y el azúcar. A veces la defines experimentándola, ¿no? Experimentándola, ¿no? Lo que te pasa, el sufrimiento. A veces el sufrimiento es bueno porque te hace ver, ¿no? Que hay algo, hay esperanza, hay algo bueno también, ¿no? Pero es Claro. así como se observan las cosas dentro de la escuela, ¿no? Lo malo no es que sea malo, sino es como tú lo veas también, ¿no? Y es así como lo ven estos personajes, estos seres que vienen a visitarnos, ¿no? No entienden ese aspecto de lo que es bueno
o malo, todo es lógico, todo es necesario, ¿no? Todo es necesario para poder seguir desarrollándonos y entendiéndolo. Es lo que se llama la pluralidad, ¿no? La importancia de la pluralidad, ¿no? Para poder saber discernir. Saber discernir. Es importante saber discernir qué es bueno, qué es malo y qué es bueno para el momento, para ese momento especial, porque puede, de repente no es bueno para ese momento, cierto actuar, ¿no? Que todo, en el contexto de todo lo bueno, hay que saber discernir. Y cuando discernimos, nos ponemos en la posición del centro, ¿no? Entre bueno y malo, ¿no? Por eso, una de las fuentes de este conocimiento es el saber discernir y caminar en el camino del centro, entre las dos polaridades, ¿no? Es lo que decía, ¿no? El camino es como el filo de la navaja en el centro, porque las dos polaridades, los opuestos, puede afectar. Claro. Entonces tienes que saberlo manejar. Entonces, cuando se le abría la puerta a los estudiantes, pasaban diferentes pruebas. Antiguamente se le llamaba cámaras, ¿no? Y en la actualidad se les llama la cámara de reflexiones. ¿Qué es la cámara de reflexiones? Por ejemplo, vamos a tomar una iniciación egipcia. ¿Cómo se iniciaban, no, en Egipto? Cada pirámide, cada templo es un chakra. Un tipo de conocimiento es un chakra, un centro energético, ¿no? Que son los 7 chakras que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, cada chakra tiene un color y un sonido, ¿no? Cada chakra, ¿no? De los 7 que tenemos, tiene un color y un sonido. Ese es a nivel esotérico. Exotérico, en sí, son como 1200 chakras, ¿no? Eso es más profundo. Eso se llama esotérico, más hermético. O sea, ese conocimiento es para ciertas personas, porque cada cosa de este centro energético tiene que ver algo con las glándulas. Por ejemplo, hay 12 glándulas, ¿no? 12 glándulas que están también conectadas al mundo astral, al mundo de los astros, ¿no? Al mundo de los elementales, del agua, del fuego, la tierra, ¿no? Y el aire, ¿no? Estos 4 elementos se conjuntan, ¿no? Para poner y llamar el quinto elemento, que es el éter. El éter es como una frecuencia que está ahí, pero no se ve. Ustedes recordarán que Jesús hacía unos movimientos y sacaba de la nada, de la aparente nada, sacaba los peces y los panes en el monte, ¿no? Para alimentar a 5,000 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es lo que sacó Jesús, el pan y el pescado, fue mover esos éteres que están en el espacio, moverlos y sacar de ahí. Y eso ha sucedido no únicamente con Jesús, porque hay otro personaje conocido y poco y silenciado por el Vaticano, que se llamaba Apolonio de Tiana, que tiene la misma característica que Jesús. Y sí, muchos de la escuela platónica eran grandes, pues, estas personas que eran conocedores, ¿no? De toda esta ciencia. Pero recordemos, y no podemos quitarle el crédito a que muchos de estos grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, todos ellos se iniciaron en Egipto, en la escuela egipcia, ¿no? Entonces, tuvieron que pasar un proceso, ¿no? Un proceso de entendimiento, ¿no? De búsqueda para poder llegar a la fuente, ¿no?
Entonces, cuando a ellos se les permite ser parte de esta gran fraternidad en Egipto, ¿no? Entran, o sea, en las escuelas herméticas no hay, digamos, una característica de que tú eres de un nivel y él es de otro nivel. Tú eres de nivel más alto porque tienes dinero y tú eres de nivel más bajo porque tú no tienes dinero y tienes que ir a otros lugares. No, la escuela herméticas no mide por lo que tú eres profesionalmente. Por eso se le llama la hermandad, la fraternidad, donde todos no se mide por tu grado de profesión, sino que eres parte de una organización y la profesión queda aparte entre los hermanos a las Claro. escuelas iniciáticas, ¿no? Entonces, todos eran tratados iguales, ¿no? No puede haber, o sea, el conocimiento, la transmisión del conocimiento no tiene preferencias por clase social, todo es igual. Entonces, cuando todos los invitados a ser parte de esta gran fraternidad, por ejemplo en Egipto, primero era indudablemente que todas sus vestimentas, lujosas o simples, tenían que ser dejadas afuera. ¿No? Se te vestía con una túnica blanca nada más. Ese era tu ropaje, una túnica blanca. Entonces, bajabas, había como unos salones, ¿no? Debajo de la tierra, como unos cuartos, donde ahí te dejaban y cerraban todo. Era totalmente oscuro, totalmente oscuro, ¿no? Cuando un espacio es totalmente oscuro, no mides el tiempo ni el ancho, no lo mides, o sea, te desubicas de la realidad, ¿no? Entonces, tampoco se te indicaba cuánto tiempo ibas a estar ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces tu temores, las fobias comienzan a salir, Claro. comienzan a salir, donde estoy, te desesperas, ¿no? Entonces, a pesar que ellos te observaban en la oscuridad, ¿no? Tu comportamiento. Algunos que tenían fobia, pues a estar en un espacio así cerrado, de no saber dónde ubicarse, se retiraban, salían, y ya hasta ahí lo más llegaban, ¿no? Otros no, otros persistían. Entonces, de repente, pasabas a otro espacio, no en un día, no en un momento, sino la iniciación era en diferentes días, varios días, duraba todo tu proceso de iniciación, ¿no? Entonces, había el espacio donde los tiraban, salían de ahí y los tiraban a un pozo de agua, ¿no? ¿No? Y dentro del pozo había un hueco que lo conducía, un hueco circular que lo conducía a otro espacio, que tenías que pasar por ahí para poderte liberar, ¿no? Entonces, en este espacio también podías encontrar animales, ¿no? En este lugar donde te ponían, te aventaban a un pozo y ahí tú tenías que nadar y entrar, pasar por ese espacio que era especialmente para que tú puedas salir del agua, del pozo, ¿no? Algunos morían, indudablemente, ¿no? O sea, las iniciaciones no son como son ahora, simbólicas. Eran iniciaciones reales, ¿no? En que tú pasabas la experiencia, la vivías, ¿no? Si te quedabas muerto, te sacaban tu cadáver y te sacaban, habías muerto. Entonces, había hasta cocodrilos, ¿no? En el agua a veces le metían unos cocodrilos, pues que te había forzado a entrar por ese espacio para poder salir a otra cámara, que se le llama, ¿no? Y así ibas pasando de cámara en cámara. Había la cámara de la lujuria también, ¿no? La cámara donde eras tentado como una mujer muy voluptuosa, ¿no? Eras tentado, ¿no? Entonces, los sacerdotes siempre buscaban la fórmula de cómo hacer que tú no puedas pasar la iniciación.
no puedas pasar, ¿no? Te ponían obstáculos, obstáculos, para ver tu perseverancia, ¿no? Hasta dónde ibas, ¿no? Entonces, cada cama tenía un propósito, ¿no? Un propósito en el estudiante, ¿no? Tenía un propósito, ¿no? Tú no podías comunicarte con los maestros que estaban llevando todo el proceso de iniciación. Vas a través, era el silencio. Ese es otro punto de una escuela iniciática, el silencio. ¿No? El aprendiz, el silencio, ¿no? Entonces, y lo pasaban a otras cámaras, ¿no? Hasta que llegaban en un espacio donde ya, si habían entrado 20, quizás solo 5 habían pasado todo su proceso de iniciación, ¿no? ¿No? En esas escuelas era para poder aprender el desarrollo interno, ¿no? Lo que en algunas escuelas actuales le llaman pues, trabajar tu propia experiencia interna, ¿no? Y sacar todo lo que está dentro de uno, ¿no? Todos esos egos, todas esas fobias, todo eso que está ahí, para mantenerte en un estado de entendimiento, ¿no? Todas esas taras mentales, ¿no? Pegadas que están ahí en la sociedad, poderlas entender y desecharlas, ¿no? Por ejemplo, en el budismo zen, se llegaba como el jardinero, ¿no? La escuela era el jardinero, que ibas trabajando las tierras. Esa tierra eras tú mismo, ¿no? Poniendo las plantas, cuidándolas, cosechando, ¿no? Echándole su agua a su debido tiempo, ¿no? Entonces, una vez que pasabas todo eso, llegabas al grado del aprendiz, de que ya entendiste cuál es tu razón. Entonces te entregaban un libro. Había ese libro y todas las hojas, todas las páginas tenían un espejo, ¿no? Entonces, cuando el aprendiz en su reflexión más profunda, solo miraba su rostro en el espejo que estaba pegado en el libro, ¿no? Y en eso tenía que entender que esa es la imagen, ese libro con espejo, es el conocimiento que mora en cada ser, ¿no? En cada ser, un conocimiento que está ahí guardado, ¿no? Que a través de un proceso de cómo despertar es abrir el libro, ¿no? El libro de la conciencia, ¿no? O sea, la intencionalidad de una escuela es que tú abras tu conciencia a estas realidades, ¿no? Más elevadas, ¿no? Pero tienes que pasar un proceso y en cada proceso siempre vas a encontrar una prueba, o sea, no se te pasa así lo más, sino una prueba que te ponen obstáculos, 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 ¿no? Para que tú no puedas llegar tan fácil, te tiene que costar. Y cuando te cuesta eso, estás aprendiendo también lo que es la dualidad, ¿no? En ese proceso aprendías las leyes universales que gobiernan este planeta físico, ¿no? Tridimensional, que está en proceso de cuarta dimensión, ¿no? Era importante poder reconectarte al planeta, entenderlo, entender de que tu existencia en el universo es muy especial. Hemos hablado muchas veces del ADN crístico que muere en el ser humano, que es un ADN muy especial, ¿no? Entonces, esa es la reconexión, el punto de reconexión con todo el universo, el ser humano, ¿no? Y esto era el propósito de las escuelas herméticas, ¿no? Es comenzar a trabajar desde adentro, creando un templo interno, lo que le dicen los masones, ¿no? En la fraternidad masónica, el aprendiz tiene que aprender a tallar su piedra, a geometrizar su piedra interna, ¿no? Que es a través
de la geometría sagrada, ¿no? Entender, ¿no? Uno del proceso del aprendiz es el silencio, el escuchar, ¿no? A tus superiores, ¿no? Hoy en día, pues se ha perdido todo eso, ¿no? Se ha perdido todo eso, ¿no? Porque las escuelas siempre han tenido ciertos niveles, ciertos grados que se le dicen, ¿no? ¿No? Y hoy en día muchas escuelas se han desubicado de esa realidad de lo que es verdaderamente una escuela de entendimiento, una escuela iniciática, ¿no? Muchos se han vuelto clubes sociales, ¿no? Que no tienen sentido, no tienen sentido, ¿no? Entran a estas organizaciones, a estas escuelas, para pretender lucrar económicamente y tener influencia política, ¿no? Bueno, eso sería bueno que una persona que ha podido trabajar su piedra interna y haya entendido el conocimiento de estas escuelas, ¿no? Lo pueda llevar a la práctica a través de un cargo de político. No está bien. O sea, todo, si tú llevas este conocimiento interno, lo pones en práctica en la sociedad, va a colaborar y ayudar mucho. Pero si tú pues solo vas a buscar beneficios, estamos mal, ¿no? Estamos mal. Te has desubicado de la escuela. Ahora, les voy a decir algo muy importante. Cuando uno es conocedor de estas escuelas, de este conocimiento, la ley kármica corre más rápido para él. Más rápido. ¿Y cómo así? Por ejemplo, si yo hago algo, afecto algo, ¿no? Sabiendo, eso se va a venir 3 veces más rápido que, ¿no? El efecto de lo que yo quiera hacer, ¿no? Daño a alguien, aprovecharme de algo, de lo que yo sé, el efecto kármico es más rápido, que me va a afectar a mí o me va a afectar el círculo de personas que están asociadas a mí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? En otras palabras, si tú actúas mal sabiendo este conocimiento, 3 veces más, ¿no? 4 veces más, 7 veces más va a ser el efecto. Y esto creo que lo dijo Jesús en una, ¿no? Cuando dice, ¿no? Si alguien te da una cachetada, que te dé 7 veces. Deja que te dé 7 veces. Eso obedece simplemente a ese término kármico. Kármico, ¿no? Dentro de la escuela, por ejemplo, la escuela hindú, ¿no? De los seguidores de Sai Baba, no, perdón, Babaji, que es de la escuela de Paramahansa Yogananda, hay un pasaje muy importante en el libro de Autografía de un Yogi, ¿no? Donde hay una persona un adinerado, una persona buscando a Babaji, a un maestro. Babaji es un maestro que el tiempo y el espacio no pasa por él. O sea, mantiene el mismo cuerpo, ¿no? Más o menos de 25 años, su cuerpo aparenta de 25 años, pero es muy antiguo en la humanidad, ¿no? Él conjuntamente trabaja dentro de esta gran fraternidad. Entonces, resulta que un buscador lo encuentra a Babaji, ¿no? Entonces Babaji le dice, Babaji, quiero ser tu discípulo. Y Babaji le dice que no. Pero Babaji, yo quiero ser tu discípulo. Le dice, no. Mira, si tú no me aceptas como discípulo, yo de aquí me aviento. Estaba en los Himalayas. Me aviento del precipicio. Halo, le dijo Babaji. Y el tipo se aventó. Se aventó el tipo. Entonces, Babaji bajó a buscar el cuerpo
y lo devolvió a la vida. El cuerpo estaba destrozado. La persona, entonces, Babaji va y pronuncia lo que habíamos dicho, ¿no? Esos sonidos de esos grandes maestros y lo volvió a la vida. Y le dice, ahora sígueme. ¿No? Ahora sígueme, ¿no? En otra reunión, en esas fiestas de la India, el Maracumbela, algo así se llama, dice que Babaji estaba con sus discípulos en una reunión. Entonces Babaji ve a uno de sus discípulos y le dice, y lo agarra, y agarra de la fogata agarra un tronco, un palo prendido y se lo pasa a uno de sus discípulos. Se lo pasa por el cuerpo y lo quema, lo quemó, ¿no? Lo quemó. Entonces, y luego lo volvió a la, ¿no? Le pasó la mano y le quitó todo nuevamente. Y sus discípulos se sorprendieron, pero maestro, le dice, ¿por qué has hecho eso? ¿No? ¿Por qué has hecho eso? Le dice. Entonces claro. Él le dice, esto, lo que yo he hecho, le iba a pasar en otro momento. Y él, yo no iba a estar. Yo no estaría presente en ese momento que le iba a pasar este incendio y él iba a morir. Lo que he hecho ahora es liberarlo de ese karma que tenía, ¿no? O sea, su discípulo iba a morir en otro accidente, iba a morir quemado. Entonces Babaji se adelante a ese hecho, Babaji lo quema, ¿no? Lo quema hace un poco y luego lo vuelve a sanar, lo ha liberado, ¿no? Entonces, eso es lo que los grandes maestros que han trascendido en la historia transmitían a sus discípulos, ¿no? Un conocimiento de estas escuelas herméticas. Ahora, estas escuelas herméticas cada cierto tiempo tienen que ocultarse, porque pasan por la Tierra pasa por un periodo de oscuridad. Y en ese tiempo de oscuridad es donde estos miembros de esta fraternidad comienzan a ser perseguidos. Por ejemplo, la última persecución que se conoce fue la Inquisición. No podía haber una persona que tenga cualidades psíquicas porque era considerado como brujería, que pactado con el diablo y todas esas cosas, ¿no? Entonces se cerraba. O sea, este conocimiento por periodos se cierra para autoprotegerse, ¿no? Y luego vuelve a salir, ¿no? Vuelve a salir. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, a partir del 42, ¿no? del año 42, 1942, la Gran Fraternidad informó a las escuelas que abran sus puertas al mundo. Abran sus puertas al mundo para que el que quiera llegar, que llegue. Entonces, es por eso que hoy en día hay mucha información en libros. Antes no había libros. E incluso, mire, cuando salió la doctrina secreta de Blavatsky, hubo una fraternidad que compró todos los libros para esconderlos. Cuando salió el Evangelio Acuario de Lipa Levi, y lo mismo, iba alguien, los compraba todo y los ocultaba, ¿no? Porque siempre cuando tú avanzas dos pasos, hay alguien que quiere hacerte retroceder, ¿no? Claro. Porque hay gente que no le conviene que la luz llegue más rápido. Claro. Quiere que viva la gente que debe vivir en la oscuridad, ¿no? Y para este conflicto se han prestado las religiones, ¿no? Todas las religiones del mundo se han prestado para tratar y cerrarle el paso al ser humano a la evolución del entendimiento. ¿Cómo así? Metiéndole miedo a través de la religión. La religión debe ser algo propio, personal, a través de tu propia experiencia. O sea, cuando tú tienes tu propia experiencia a través del conocimiento, es como que has trabajado tus templo interno. Hoy el propósito
de una escuela iniciática es enseñarte primero que tú eres parte de todo. O sea, tú no estás como un ser individual y nada por el estilo, estás unido a todo. Y ese todo está unido al uno, a la creación, al que sustenta todo, a Dios, ¿no? El bien y el mal, como nosotros lo entendemos, son dos fuerzas opuestas nada más, que te ayudan a poder desarrollarte en la vida, ¿no? Necesitas de esto para que lo entiendas, que puedes superarlo. ¿Cómo aprendes a discernir si no sabes cómo es lo opuesto? ¿No? Entonces, estas cosas eran donde se enseñaban en estas escuelas herméticas, ¿no? Primeramente, internamente, trabajo interno, todo el trabajo interno, la meditación, la relajación, la armonización, vivir armónicamente con el universo, ¿no? Para poder irradiar una frecuencia que ayude a la humanidad, ¿no? Nosotros somos, por ejemplo, somos como una canalización para la Tierra, ¿no? Esa energía solar la recibimos por el chakra, baja por nuestros pies y alimenta nuestra Tierra. Si esas energías se canalizan a través de un cuerpo positivo, ¿no? Armonioso, eso es bueno para la Tierra y ayuda a que la Tierra crezca y se desarrolle más, ¿no? Y podamos vivir mejor todos, ¿no? Pero cuando nosotros somos conflictivos, le mandamos esas energías conflictivas a la Tierra, ¿no? Entonces es lo que pasa. Martín, recuerda que la vez pasada hablamos por qué pasan los temblores en Perú, está pasando todo esto. Eso es producto de este gran conflicto político que está generando eso, ¿no? Se ha polarizado Perú, dos fuerzas, ¿no? Entonces por eso pasa esto lo que está pasando, ¿no? Rayos en lugares donde nunca había caído, granizo donde hace calor, temblor por aquí, por allá de alto, ¿no? Eso es porque la madre tierra está disgustada por todo lo que está pasando. Le estamos transmitiendo energía negativa a la tierra y eso produce pues ese efecto negativo y se producen los temblores, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Si no somos conscientes de eso, será cada vez peor, ¿no? Pero es así, pasa eso, ¿no? Entonces, toda esta ciencia, ¿no? Que se le enseñaban a los integrantes de estas grandes escuelas herméticas, ¿no? Que hoy día existen el Rosacruz, el martinismo, la masonería, los templarios, sabían, ¿no? Los antiguos maestros sabían de todas estas cosas que fueron transmitiéndole a los templarios, a los masones, ¿no? De este tiempo, porque los masones, la escuela hermética, la escuela que hoy día está con más vigencia es la escuela masónica, pero también pues ha tenido su contraparte, ¿no? Tiene su contraparte, no ha entendido el fundamento de esta piedra filosofal, ¿no? Que es muy importante entenderla, ¿no? Primero, el conocimiento está dentro para irla desarrollando a través de la piedra cúbica, como le llaman en el templo, ¿no? Que está en el templo masónico, empezar a labrar tu piedra para crear tu templo interno, ¿no? Entonces, eso es lo que en la masonería hay mucha gente durmiendo. Mucha gente durmiendo. Esos son los famosos profanos como Andil, ¿no? Que han engañado a la institución y se han infiltrado en la institución, ¿no? Para buscar beneficios económicos, personales y todas esas cosas. Eso es la persona, ¿no? No es la masonería, ¿no? O sea, la masonería o las escuelas herméticas se autoprotegen. Pero mucha gente lo ve así, ¿no? No, él es un masón, ese es mira cómo es soberbio, todo así, creído, presumido. Mira, ese es un masón, que esto por aquí, que no creen en Dios, adoran al diablo. Entonces, la gente no lo entiende, ¿no? Y no lo entiende la profundidad de eso, no lo entiende por qué, porque la gente los ve, los mira,
¿no? Entonces, que no están actuando bien y por ese grupito de, llamémoslo así, malos masones, profanos con mandil, a todos nos meten en el mismo saco. Claro. Entonces, ese es el gran problema de una escuela hermética que está dirigiendo, ¿no? Entonces, pero hay nuevas corrientes que se han generado por efecto de eso mismo, ¿no? De esos malos masones han generado un efecto de autodefensa de la institución, ¿no? Que es lo opuesto a ellos, que a través de un mensaje, ¿no? Le están diciendo, mira, esta es una escuela iniciática, ¿no? Una escuela iniciática, ¿no? Que tienen sus reglas internas, ¿no? Donde uno debe ir trabajando, ¿no? Por eso tiene sus grados y su tiempo para ir desarrollándose dentro de estas escuelas herméticas, ¿no? Eso es muy importante, porque si no, igual, ¿no? Tarde o temprano, toda esa gente que está ahí, que se han introducido, infiltrado estos profanos comandiles de las instituciones masónicas, que le hacen tanto daño a la institución, porque solo buscan su beneficio propio, buscan aparentemente ser grandes maestros, y en sí son grandes soberbios, ¿no? Que no han entendido el propósito inicial de lo que es una escuela hermética, ¿no? Ese es el problema hoy en día en las instituciones, ¿no? Que se han vuelto soberbios, no se creen ya personas que están por encima de otros, ¿no? Claro. Los grandes maestros cuando han llegado a los puntos más altos de la iniciación, los grados superiores, es como que bajan al campo para ser nuevamente aprendices en la vida, ¿no? Es Y para formar nuevos cuadros. claro, como el maestro Jesús, ¿no? ¿No? Jesús les enseñaba, ¿no? A que todos son iguales. Jesús vino a este mundo a decirle al ser humano de que el ser humano y Dios es uno, ¿no? Es uno, ¿no? El hermano Francisco de Asís, él enseñaba, ¿no? A los franciscanos, que ahora son los franciscanos, el hermano Francisco de Asís enseñaba, vivía en la simpleza, o sea, estaba conectado al mundo, a la tierra, vivía a la simpleza, ¿no? Y a sus discípulos le enseñaba, ¿no? La geometría de la piedra, cómo ir construyéndose poco a poco, ¿no? Y construyéndose poco a poco, ¿no? Y siempre hay pues personas que ellos saben quiénes van a ser parte y quiénes necesitan estar en la parte profana, ¿no? Parte profana, ¿no? Maestro, quería hacer una pregunta justamente sobre lo que usted está conversando. Y dentro de las sociedades iniciáticas no hay un reglamento o medida de corrección sobre aquellos hermanos que están desdibujando la figura de la masonería. No hay manera de reprobarlos, si cabe el término, o llamarles la atención o expulsarlos, de ser el caso, y están contraviniendo los principios de la masonería. Claro, las escuelas herméticas tienen, digamos, una constitución, donde están las normas, ¿no? Las normas, deberes y obligaciones y derechos, ¿no? Que igualmente un taller, una logia también tiene su reglamento, ¿no? Personal, del grupo, de logia, ¿no? Yeah. Pero eso es para poder llevar, digamos, el bien común en armonía, ¿no? Llevarlo el bien común en armonía, ¿no? Y el respeto, ¿no? El respeto siempre, ¿no? El que asume el cargo más elevado dentro de la logia, que se le llama el venerable maestro, es el que ha recorrido más, el que tiene más tiempo en la orden, el que ha mostrado más capacidad en la orden, ¿no? El que entiende el propósito de por qué está ahí sentado,
lo que se le llama en masonería en el banco de Salomón, en el asiento de Salomón, ¿no? Él es el que está en el oriente, él es el sol de la logia, él es el que enseña, ¿no? Él es el mediador, ¿no? El mediador, el que es como el juez, ¿no? O es como el padre que está con sus hijos, ¿no? Enseñándole y midiendo, ¿no? Él no tiene, por ejemplo, el venerable maestro no opina, no impone, perdón, solo opina, no impone, solo sugiere procedimientos, ¿no? Pero si hay una norma de logia, las leyes, ¿no? Una constitución de logia, obligaciones, derechos, ¿no? Y que tiene un masón, ¿no? Porque toda institución tiene que tener, digamos, un formato de cómo son los procedimientos, ¿no? Incluso, ¿no? Las enseñanzas que se deben transmitir a través de diferentes grados, ¿no? O cámaras como era antigua, ¿no? Antiguamente, cámaras también, ¿no? ¿Qué es lo que tú debes aprender en tal cámara? ¿Qué es lo que tú debes aprender en la cámara? Y debes pasarla. Debes pasar esas cámaras, ¿no? Para poder entenderlas, ¿no? ¿Por qué se te enseña tales cosas? ¿No? Para que tú lo apliques en tu familia, en tu día a día, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y eso es lo que ha ido preparando la masonería, ¿no? Preparando, ¿no? Seres, hombres y mujeres de buenas costumbres. ¿Qué significa buenas costumbres? Buenas costumbres dentro de la institución significa personas respetuosas del sistema, del orden, ¿no? De la sociedad, de las leyes, ¿no? A un delincuente no se le permite ingresar a la orden, se le investiga. A una persona que maltrata no se le permite ingresar a la orden, ¿no? Tiene que ser un hombre de buenas costumbres, eso implica, ¿no? Que no debe tener delito penal, haber cometido delitos ante la ley, ¿no? A veces eso se olvida, ¿no? A veces dejan pasar eso simplemente porque quieren tener membresía, más miembros en su orden. Y eso es malo. Eso no debe ser, ¿no? Porque debe haber un principio, ¿no? De transmitir un conocimiento, ¿no? Antiguamente, las escuelas han tenido lo que le llaman linajes. Linaje. ¿Qué es un linaje? El maestro me transmitió su conocimiento a mí y yo se los transmito a mis alumnos llegan a ser maestros y le transmiten así, ¿no? Entonces, recogemos a través de nuestra historia personal en nuestra vida diferentes frecuencias de otras escuelas, ¿no? Nos pasamos por escuelas Rosacruces, por escuelas gnósticas, por escuelas templarias, por escuelas martinistas, ¿no? Que nos van a ir preparando poco a poco, ¿no? Entendiendo el lenguaje universal, porque cada escuela tiene su lenguaje, pero habla de lo mismo. Claro. ¿No? Con un lenguaje diferente. Entonces, cuando tú has entendido un poco de estas frecuencias, de estas escuelas, te enriqueces internamente, ¿no? Te enriqueces internamente. Y eso es muy importante, ¿no? Maestro, ha sido una gran ponencia, un gran honor, orgullo sentirlo, escucharlo, y no he podido opinar mucho porque más he puesto atención en escucharlo para en la próxima edición, en la próxima semana, hacerle las preguntas correspondientes, ¿no? Porque hay muchas cosas que están sobre mi cabeza, pero tengo que ordenarlas porque primero estoy sabiendo lo que son los antecedentes históricos de lo que son las escuelas iniciáticas, perdón, y el rol de la masonería que alguna vez se ha dibujado de alguna manera por malos miembros y malas personas. Eso ocurre en todos los campos, en todas las religiones, y bueno, el tiempo es tirano, lamentablemente el maestro me está haciendo señales hace rato Karen, que tenemos que cortar, y yo quería seguir, pero que por esto para
por lo menos una exposición de 2 o 3 horas sería, pero sería el tiempo es limitado. Jueves, pues 2 horas. El próximo jueves a ver si nos ponemos 2 horas, claro, 1 hora y media, de acuerdo a su disponibilidad, maestro, ante todo, ¿no? Porque sí, este es un tema central. Este es un tema donde justamente en estos tiempos de pandemia, con baja vibración en la Tierra, se necesitan personas, y yo estuve entrevistando a un masón, ¿no? Carlos Cantero. Cantero de Chile. De Chile, que me hablaba que justamente la masonería había dejado de ser lo que era en un comienzo. Me habló de la época de la independencia en la cual él y yo coincidimos, ¿no? Los generales, tanto Bolívar, San Martín O'Higgins, del lado patriota, y los realistas, Canterac, La Serna, Rodríguez, todos formaban parte de la masonería, o sea, la masonería estaba ahí, ¿no? Como dando la pauta, la norma de conducta. Parece que eso también como que se ha perdido en estos tiempos de consumismo, en estos tiempos de baja vibración, como usted mismo nos enseña. Maestro, ha sido un honor tenerlo, y más bien las palabras finales de despedida en esta edición de La Historia de una Portada con Víctor Salazar y Martín Vergara. Sí, podemos hablar de los masones de la independencia, quienes participaron en la independencia de América, ¿no? Claro, y claro. cómo los españoles se unen a la masonería independista, ¿no? Para poder liberar América, ¿no? Es muy importante, sí, esos conceptos, ¿no? Esas son las logias militares que trabajaron ¿no? Ese proyecto, ¿no? Quisiera remitirle un saludo muy fraterno a nuestra muy querida hermana, Emma Viso, que está un poquito delicadita de salud, ¿no? Y esperamos que pronto tenga recuperación, ¿no? Y que esté con nosotros nuevamente muy bien de salud. Ese es nuestro más alto deseo. Y igual manera, remitirle un saludo a todos los hermanos de las diferentes fraternidades, ¿no? Que nos pongamos a trabajar para que podamos realizar el propósito. ¿Cuál es la razón de ser miembro de una orden? Y eso lo hablaremos en las siguientes reuniones, ¿no? Que tengamos. Así es, gracias. maestro. Un saludo a la maestra. El próximo jueves, 8 hora Nueva York, 7 hora Lima, Perú. Sí, ¿no? 7 horas de Lima, 8 horas de Nueva York. Así es. Un abrazo, maestro. Un abrazo y le demos una batería de fuerza para la maestra. Sí, claro. Así es. Ok. Un abrazo, maestro. Un abrazo, maestro. De igual manera, que tengan un lindo día. Hasta luego. Un fin de semana.